lo estamos tratando en un contexto de creciente amenaza en Europa. Empezamos a reaccionar, unos países de una manera y otros de otra, y Alemania ha puesto sobre la mesa, ha recuperado el debate sobre el servicio militar. Por eso vamos a explorar cómo esta decisión está redefiniendo, junto con otras, la seguridad del continente. Analizamos implicaciones geopolíticas, diferencias entre países y desafíos. De todo ello hablamos ya con Frédéric Mertens, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Frédéric, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dada esa situación compleja, con amenazas en el viejo continente, al menos en la Unión Europea, la modernización de las fuerzas militares, incluso el aumento de los contingentes, ¿es la respuesta más eficaz para disuadir de la agresión? ¿O crees que no es suficiente y que se necesita una estrategia más amplia? Bueno, desde luego es lo mínimo que hay que hacer para dar señales no solo al enemigo potencial, en este caso es Rusia, sino también a nuestra propia opinión pública, para darle un sentimiento de relativa seguridad o de relativa capacidad a reaccionar frente a la amenaza. Pero es lo mínimo. Suficiente no lo es. Hace falta unir nuestras fuerzas, porque la respuesta o la protección de OTAN no es definitiva. Basta que un socio mayor que Estados Unidos condicione su intervención para que el edificio atlántico, si no se derrumba, pues por lo menos se queda entredicho, con lo cual la respuesta es europea, tiene que ser europea. Y hace falta que unirnos en la defensa a través de la invasión, a través de la producción armamentística y toda la logística y la estrategia de respuesta frente a la amenaza. La propuesta alemana, sin embargo, en este caso no es un retorno al reclutamiento obligatorio, es un modelo voluntario flexible. En caso de agresión, antes que viene la amenaza, obviamente, supongo que no será suficiente con la voluntariedad, ¿no? Porque al final las levas, los reclutamientos son algo constante en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, pero de todas maneras, eso creo que incluso en España hemos olvidado mucho la situación de que en caso de una agresión efectiva por cualquier motivo, pues en España también se podría movilizar a la población, una parte de la población, porque iba a decir hombres, pero las mujeres ya también forman parte de ese potencial de contingente militar. Nunca se ha suprimido legalmente el servicio militar en España. Hay un potencial que se podía reactivar. La cuestión es saber si sería eficaz, en términos de eficacia para una reacción rápida, porque enviar a alguien, un soldado o una soldada al frente, pues se requiere una preparación mínima que no se traduce en términos de días y ni siquiera de semanas. Claro. De hecho, los rusos hacen la experiencia de esto. El artículo 30 es el artículo 30 de la Constitución. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, así que efectivamente se haría una convocatoria que ya está contemplada legalmente. En cualquier caso, la experiencia de Ucrania, de estos 3 años largos de guerra, de un desfase grande en población entre un país y otro, ha demostrado la importancia de tener reservistas, de tener gente formada. Tú lo estás explicando también muy bien. Esto no se aprende de un día para otro. Supongo que los países más cercanos a Rusia tienen más conciencia de esto y tienen más reservistas, claro, y más capacidad. Yo recuerdo, entrevistaba a la embajadora de Finlandia y creo recordar que tenía un ejército nutrido, pero que su capacidad de movilización de reservistas era tremenda para un país de 5 millones de habitantes. Y claro, porque es que si no... Y tienes un país no tan lejano como Suiza, que a priori no debía sufrir
un ataque directa, pues una parte de la población tiene incluso un fusil en su casa, que tienen entrenamientos periódicos, y te refieres a Finlandia, pero puedes también referirte a los pequeños tres estados bálticos que están claramente amenazados por la Rusia de Putin. Claro. Aquí lo que sucede, Frederic, es que me parece que hay una cierta división social, que mientras no le veas demasiado cerca las orejas al lobo, pues hay una fractura, porque Claro. hay debates, porque no todo el mundo está igual de concienciado. Claro, esto cómo se gestiona, ¿no? Porque las élites políticas dicen hay que prepararse, hay una amenaza, pero eso hasta que llega a la población y a la sociedad civil en su conjunto no cala igual. Bueno, es cínico lo que voy a decir, pero basta una ola de atentados o de agresión en el territorio nacional para que hay a continuación una reacción epidérmica de la sociedad o de la población que hace que pues haya un mayor interés por servir en las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad del Estado, porque pienso a policía, la inteligencia militar o la inteligencia, bueno, todo lo que, todos los sectores donde hay una contribución directa o indirecta a la defensa, pues Claro. es Son objeto estratégicos, son de claves, atracción. ¿no? Exacto. Y ahí también interviene tu papel Claro. o el papel de los medios de comunicación para hacer este esfuerzo pedagógico con la población, la opinión pública sobre esa importancia de la defensa del territorio español, pero que ya no puede concebirse como una defensa aislada, es una defensa en plena colaboración, cooperación, por decir, unión con los otros estados europeos, porque está claro que hoy por hoy una defensa a solas es ineficaz. Claro. Tenemos que ser unidos para enfrentarnos a una agresión exterior. Lo que pasa es que esa unión, sabemos que la Unión Europea muchas veces tarda muchísimo en producirse, si es que finalmente se produce. A mí me ha parecido tremendo, cada cual que opine lo que quiera, pero en rueda de prensa hablaba la ministra de Defensa de España y estaba a su lado el ministro de Defensa alemán y le preguntaban, como Alemania ha decidido volver a poner este servicio militar, aunque sea de carácter voluntario, ¿ustedes en España qué piensan hacer? Y contestaba Margarita Robles, no, nosotros tenemos un ejército profesional muy bueno, no lo estamos contemplando. Sí. Claro, eso, Bueno, pues eso es tremendo, ¿no? Como respuesta. Sí, pero la diferencia es que España desde el año 79 ha tenido una relación de amor y odio con la defensa colectiva Claro. atlántica, con la OTAN. Pues el esfuerzo de contribución de España es perfectamente ilustrativa, con apenas un 2%. Como tú has dicho antes, Rusia, Ucrania, todo esto es un poco geográficamente lejos de nosotros, y nuestra ministra de Defensa pues tiene en cuenta probablemente el estado de ánimo de la población española sobre este tema. Alemania pues tiene recuerdos pues de la Segunda Guerra Mundial aún Claro. Bien presente. También está más cerca de lo que puede ocurrir en Ucrania, porque entre Alemania y Ucrania queda solo, entre comillas, Polonia. Es decir, Sí. más allá de Polonia, pues ya tenemos a ese agresor potencial. Y es verdad que, en términos de riesgo, Alemania puede ser más un blanco que España. El problema es que el agresor puede buscar un blanco fácil, y el fácil, Claro. pues ahí España lo está.
Con lo cual, creo que por parte de la ministra ha sido, según mi punto de vista, un error de posicionarse de manera tan, entre comillas, radical frente a la posición de su homólogo alemán. No, además que si le dices eso con esas palabras a su lado, es como decir que el ejército alemán no es suficiente, que el ejército profesional no es bueno y que por eso tienen que recurrir al servicio militar. Quiero decir, no, el de España, el ejército profesional de España es muy profesional, que lo es, sin duda, pero el alemán también. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, te entiendo. Es un error de comunicación o para decir que nosotros para el papel que tenemos, que de segundo papel es más que suficiente. Pero la cuestión es no estar de segundo papel o no. Claro. Es como he dicho, una defensa frente al agresor externo como Rusia, pues no, Alemania sola no puede defenderse, Polonia sola no puede defenderse. Y Claro. vamos a tener que ir juntos. Aquí entra O también si no, una es cuestión, el fin de Frederic, que está sobre la mesa y es ese retroceso de la defensa estadounidense sobre los países de Europa, pero no podemos olvidar, siguen teniendo misiles con cabezas nucleares en Holanda, en Alemania, en Italia, con lo que en cierto modo sí que hay una cierta disuasión que llega desde Europa respecto de Moscú. No sé si me entiendes. Tenemos 30 segundos para terminar. Sí, pero la cuestión nuclear, eso es una cuestión de diálogo disuasivo. La realidad es la contingencia militar y las guerras convencionales. Y poner soldados sobre el terreno, desde luego, tienes razón. Con esa reflexión nos quedamos. Frederic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.